Hola queridos hermanos, la paz del Señor a todos ustedes. En esta oportunidad queremos traer una palabra de Dios a tu corazón y para eso queremos tomar el texto base de Romanos 15, versículo 14, para hablar sobre la madurez espiritual. Romanos 15, verso 14 nos dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Ese texto tomamos como base de esta meditación que habla sobre la madurez espiritual, cosa que nosotros necesitamos como cristianos. Necesitamos madurar, necesitamos crecer, pues es un mandamiento bíblico que debemos crecer, que debemos madurar. Pablo dijo en una de sus cartas: cuando yo era niño, yo pensaba como un niño, actuaba como un niño, pero una vez que vine a crecer, yo dejé las cosas de niño. Así que la madurez es parte de la vida del cristiano. Todo cristiano en su caminata cristiana debe alcanzar la madurez. Tomando como base este versículo, nosotros vamos a analizar algunas cosas importantes que Pablo nos deja claro en ese texto bíblico. Primero, nosotros podemos observar acerca de la seguridad del apóstol acerca de aquellos hermanos en Roma, de su crecimiento, de su desarrollo, de su avance en la vida espiritual. Pablo utiliza una palabra: estoy seguro, del griego peipemai, que significa literalmente me he convencido. Pablo estaba convencido que aquellos hermanos estaban creciendo. La convicción del apóstol era grande, de tal manera que él, escribiendo su carta, habla de este crecimiento y ese desarrollo que estaban aconteciendo en la iglesia en Roma. Luego Pablo nos muestra algo importante, que él mismo estaba persuadido, convencido de este crecimiento. Y Pablo muestra el objeto de su convicción, por qué él estaba totalmente convencido. Cuando él dice: de vosotros, hermanos míos, Pablo estaba persuadido, convencido de que aquellos hermanos estaban creciendo espiritualmente, estaban alcanzando la madurez. Nosotros cristianos debemos, como ya les dije, crecer a cada día como algo natural en nuestras vidas. Pablo muestra la convicción y el objeto de su convicción en este texto bíblico. Pablo también muestra el motivo por el cual estaba convencido cuando él escribe: de vosotros mismos estáis llenos. Vosotros mismos estáis llenos. Pablo muestra el motivo de su total convicción acerca del crecimiento de aquellos hermanos. Luego nosotros aprendemos aquí algo importante, porque Pablo da una relación de virtudes que adornaban a aquellos hermanos. Pablo habla de estas virtudes que solo alcanza a aquellos que están creciendo y madurando espiritualmente. Cuando Pablo muestra estas virtudes, él dice que ellos estaban llenos, que estas virtudes llenaban a los creyentes. Él dice: llenos de bondad. Esta bondad de la cual Pablo se refiere es la generosidad de corazón y acción. Esta generosidad es algo movido por el Espíritu Santo en la vida del creyente. Cuando alguien crece espiritualmente, este crecimiento se demuestra de manera externa también, demuestra en sus actitudes. Y Pablo dice que estos hermanos estaban actuando bondadosamente,
Estos hermanos estaban siendo generosos y eso es una virtud de alguien que está creciendo espiritualmente. Es una obra comunicada a los creyentes por el Espíritu Santo. Pablo dice que estos hermanos están llenos de conocimiento. Ese conocimiento del cual Pablo se refiere no es aquel conocimiento intelectual que el hombre puede adquirir por medio de la lectura de libros, por medio de estudios. Era un crecimiento espiritual con base en la comunión que existía entre ellos y Dios, entre ellos y el Espíritu, entre ellos y Cristo Jesús. Era resultado de la oración y del acercamiento que aquellos cristianos tenían para con su Dios. Por eso Pablo habla no de aquel conocimiento que quizás poseía la iglesia en Corintios. Por eso Pablo, sabiendo que allí en Corinto había filósofos, habían escuelas, habían facultades, Pablo y aquellos hermanos se jactaban de todo lo que ellos tenían. Pablo mismo mostrando que el conocimiento en ocasiones puede hacer el hombre se jactar y olvidarse que él depende del Espíritu Santo también. El hombre debe estudiar, el hombre debe ser, si posible, un hombre intelectual. Sin embargo, nunca se puede olvidar que quien actúa en él es el Espíritu Santo, de que todo eso sumado a la acción del Espíritu Santo resulta en gloria para el nombre del Señor. Pero Pablo no se refiere al conocimiento intelectual que el hombre muchas veces posee. Por eso Pablo dice, cuando yo fui a tener con vosotros, hermanos, yo no fui con palabras de sabiduría humana, sino con poder y autoridad del Espíritu Santo. Pablo dice que estos hermanos están llenos de conocimiento, pero no es de conocimiento simplemente intelectual, adquirido por la lectura de muchos libros, de mucho estudio, sino de esta comunión que el creyente debe gozar y debe adquirir en Dios. Y Pablo también muestra ahí que este conocimiento no es un conocimiento mental o intelectual, sino experimental. ¿Ok? El apóstol muestra y enseña en varias de sus cartas sobre la necesidad de esa madurez. Él escribe a los Efesios en el capítulo 4, del versículo 13 al 15, diciendo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura y de la plenitud de Cristo, para que ya no seáis niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Pablo muestra una vez más la necesidad del crecimiento, de la madurez, de adquirir esta madurez en Cristo. Él también dice, escribiendo a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 9 y 10, diciendo, por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en su sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Observemos entonces otro consejo que Pablo da escribiendo a aquellos hermanos de Colosas. A los filipenses en el capítulo 3, versículo 13 al 15, Pablo dice, hermanos,
Yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, tengamos esta misma actitud, y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. La necesidad del crecimiento es tan grande que Pablo escribe en varias de sus cartas sobre la necesidad de crecer, de madurar de forma espiritual. El apóstol dice ahora algo importante, que una vez que estos hermanos, él tiene esta convicción de que estos hermanos están creciendo espiritualmente, muestra ahora que estos hermanos están aptos a enseñar a otros, de tal manera que Pablo dice, podéis amonestaros unos a otros, capacitado con el amor que no lastima. Ese amonestar que Pablo está diciendo no es una reprensión, sino una advertencia basada en la enseñanza de la palabra. Es el conocimiento que tenemos para saber cómo y en qué debe ser amonestado. Amonestar, por lo tanto, significa poner en mente. Eso se refiere Pablo, que aquellos hermanos ahora están aptos y capacitados para enseñar a otros, o unos a otros, o sea, poner en mente cuando alguien está cometiendo algún error, este hermano que ya es más maduro que aquel que comete el error, tiene la capacidad de no lastimar, de no llamar a la atención bruscamente, mas de colocar en mente aquello que el propio Cristo ya colocó en la mente de él. Así que Pablo da esta autorización a estos hermanos diciendo, ustedes están capacitados, hermanos, a amonestar unos a otros. Por lo tanto, cuando crecemos espiritualmente, estamos capacitados por Dios, capacitados y dirigidos por el Espíritu, a también enseñar a otros a crecer y madurar en Cristo Jesús. Es lo que Pablo quiere que aquellos hermanos sigan haciendo, amonestando, colocando en mente aquello que Cristo te ha enseñado, colocando en mente de aquellos más débiles las enseñanzas de Cristo que genera un hombre más fuerte, más capacitado, más sabio, más temeroso de Dios. Que cada uno de nosotros busquemos esta madurez espiritual que es necesaria para que continuemos creciendo en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. No te olvides de dejar tu like, tu comentario y de compartir este video con tus amigos y familia. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús.